Bienvenidos a un llamado a la reflexión en LLDM, canal analítico de YouTube. El contenido de este canal solo tiene el propósito de ilustrar, analizar y convocar a la crítica. No tiene fines de lucro. El día 29 de mayo Naasón Joaquín García notificó a la Iglesia que enfrentaría dignamente su juicio. Analicemos esta situación. Un mensaje apostólico para la Iglesia Universal. Debo recordarles que pronto empezará el juicio que han entablado contra mí, por lo que de acuerdo a nuestros principios cristianos, y voy a enfrentar dignamente este caso. Este juicio, sé que lo único que van a poder hacer contra mí es exhibirme. Nada de lo que se me acusa lo podrán probar, porque nunca lo hice. No estoy preocupado de que se me comprueben los dichos de quienes me acusan, porque mi conciencia está tranquila. Jamás probarán lo que nunca hice. Por eso yo quiero prevenir a la Iglesia, para que todos sepan que estamos entrando en un momento crítico y delicado. Por lo que pueda oír o lo vaya a ver, la forma en que lo va a tratar de exhibirme, y más, siendo ustedes testigos, me preocupa que esta situación pueda provocar reacciones negativas. Siendo ustedes testigos, me preocupa, y voy a enfrentar dignamente este caso, este juicio, que yo soy inocente. Nada de lo que se me acusa lo podrán probar, porque nunca lo hice. Somos cristianos por hecho, por conducta. Me preocupa que esta situación pueda provocar reacciones negativas, por lo que pueda oír o lo vaya a ver, siendo ustedes testigos, y voy a enfrentar dignamente el juicio. El controversial líder religioso Naasón Joaquín García juró su inocencia una y otra vez, pero hoy se confirma que permanecerá encarcelado. Este viernes García se declaró culpable de múltiples cargos de agresión sexual que involucran a 3 menores de edad. En el juicio que daba inicio este lunes estaban textos explícitos, así como videos y testimonios de miembros de su iglesia. La condena de hoy envía un mensaje claro que la explotación sexual nunca es aceptable en California. Lo haremos responsable, dijo el fiscal general Rob Bonta. Él va a estar en la cárcel bastante tiempo. Naasón Joaquín García, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, una de las sectas religiosas más grandes de México y de América Latina, y que por cierto enfrenta numerosos cargos criminales como abuso sexual de menores y tráfico humano, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de California. Y esto ocurre, Jorge, a menos de 72 horas del comienzo de su juicio. García se declaró culpable de las acusaciones que se le presentaron y esto evitaría el inicio del proceso judicial. Y es una victoria. Luis Carrillo es abogado criminalista y no está relacionado con el caso. El fiscal tenía tantas pruebas en contra de este individuo que si va al juicio lo van a encontrar culpable y le van a dar una sentencia de cárcel de por vida. Se ha declarado culpable de 3 cargos de abuso a menores. El llamado apóstol de Jesucristo negoció con la Fiscalía de California un acuerdo de culpabilidad, según lo confirmó el Departamento de Justicia. Esto para evitar llegar a un juicio público donde se testificaría en su contra y presentarían las evidencias.
Fuentes revelaron a Milenio que el acuerdo implica una reducción en la condena de una posible prisión de por vida a 16 años con 8 meses de cárcel, de los cuales cumpliría 14 porque ya lleva 3 años bajo arresto. Isaías, algo que ha sido bastante sorpresivo es que precisamente se declaró culpable a solo unos días de iniciar el juicio. ¿Es algo que hizo para evitar que salieran a la luz los videos donde supuestamente estaba abusando de menores? ¿Qué estrategia están siguiendo entonces? Así es, Nason Joaquín confiesa que es un pederasta para evitar un juicio en el que, según la Fiscalía, se iba a presentar evidencia explícita sobre el abuso a 5 fieles de su congregación. Él el viernes se declaró culpable de 3 cargos relacionados con el abuso sexual de 3 mujeres, de 3 fieles que tendrían 15 años cuando ocurrieron estos hechos. Este acuerdo le baja de 19 a 3 cargos, es decir, la Fiscalía aceptó quitarle 16 delitos. Este fin de semana, el Departamento de Justicia de California me confirmó que estos delitos conllevan una pena máxima a 16 años y 8 meses de cárcel. Analicemos bien esta situación. ¿Cuál fue realmente su preocupación? Me preocupa que esta situación pueda provocar reacciones negativas, siendo ustedes testigos, por lo que puedan oír o lo que vayan a ver. ¿Qué hace uno cuando cometió una falta? Va con el abogado y te voy a decir lo primero que el abogado le dice a su cliente. Para que yo pueda defenderlo, para que yo pueda buscar los elementos de defensa que usted necesita, necesito que me diga toda la verdad. Si usted me esconde algo, yo ya no respondo. En las secuencias que el Law and Crime Network capturó durante la audiencia preliminar, pudimos ver el siguiente intercambio entre la fiscal Plisner y el agente Holmes. She did. What did she tell you? Said she did not want to have sex with him. Did she give you any further details on why she didn't want to? She discussed feeling like she couldn't say no because being scared of him in the sense of not wanting to make him mad. Did Jada Ford tell you why she was scared whether she gave Defendant Garcia mad? Yeah, she said it had to do with her spirituality and what she was taught within the spirituality and what she was taught within the church. She discussed if she felt like if she made him mad, that would make God mad. And she was taught within the church, if God is mad at you, you could be quote unquote struck down by lightning, cut in half, put in a wheelchair, that sort of thing. So it was like a physical harm. She was taught if God was mad at her. And she was taught that by, or did Jada Ford tell you that was teaching the wisdom of the church? Yes. Ahora revisemos la posición de la defensa respecto a ese testimonio en la continuación del fragmento anterior, página 136, situada a la derecha, desde la línea 5 a la 24. Y luego le pregunté, ¿hubo alguna vez una insinuación de que mi cliente fue quien le dijo que podría ser alcanzada por un rayo, castigada por Dios o confinada a una silla de ruedas en el futuro? La respuesta fue que no, mi cliente no dijo nada de eso. No existe evidencia de que mi cliente le dijo una sola palabra de manera intimidante, amenazante o coercitiva. Pero extrañamente, de todos los encuentros sexuales que ambos mantuvieron a lo largo de los años, ella parece haber escogido uno y ahora está diciendo que fue violación. Simplemente no resiste un examen objetivo. La evidencia presentada no establece el uso de fuerza en lo absoluto, no establece que el señor García le dijo una mala palabra, no establece que él usó fuerza física o que ella objetó en lo absoluto, ni el señor García ni a la señorita Rangel. Nunca gritó, nunca clamó, nunca buscó ayuda. Ninguna de las Jane Does hizo ninguna de esas cosas, y ella admitió que ambos tuvieron sexo alrededor de 10 veces durante la aventura. Porque aunque usted sea culpable,
Yo voy a buscar la forma que en su culpabilidad usted sea librado o pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado. Buscar la forma de que sea lo menos que... El abogado Jackson insiste en decirle al juez que las víctimas actuaban por iniciativa propia en la página 140, a la izquierda, desde la línea 10 a la 15. Una vez más, en este incidente en el baño, Jane Doe 5 nunca objetó, nunca protestó, y fue ella quien se le insinuó. Ella es quien entró en su habitación, fue ella la que se desvistió, fue ella quien se quitó la ropa interior, fue ella la que se desnudó y entró a la regadera. So, as we sit here today, there's no evidence of any objection being uttered by her. Being vocalized? Is that Correct, correct. At the time. Correct. Okay. She didn't call the police. Correct. Correct. You indicated that Jane Doe 5 told you that he, my client, quote, grabbed her and rolled her onto the bed, correct? Yeah, grabbed her by her waist and pulled her towards him, and rolled her over, and then he was on top of her. Before he ever touched her, she was touching him first, right? I believe she was giving a foot massage or some kind of massage. She never objected out loud in that scenario to him or anybody else, correct? She didn't say that. She didn't say she objected. Okay. Is there any evidence that she yelled out or hollered out, help, or something? No. There's no evidence that she ever called the police. She didn't tell me that. Let me ask that question again. There's no evidence that she ever called the police, correct? I'm basing this testimony on what she told me, and she didn't tell me she called the police. So as we sit here in the universe of evidence that we do have, I'm not asking you to speculate about what we don't have. I'm just asking what is in front of this court. There's no evidence in front of this court that she ever called the police. Correct? Correct. Okay. So she got into the shower of her own free will, correct? I'm not sure. I'm not sure if it was in her own free will. Well, it certainly was the suggestion, according to her, it was the suggestion of someone. But there's no gun held in anybody's head, right? Tal vez ustedes recuerden haber leído esto en un artículo del LA Times, aunque el reportero confundió a Jane Doe número 5 con Jane Doe número 4 esa vez. Página 141 a la derecha, desde la línea 9 a la 24. Y por tercera vez, lo que ella describe a todas luces, ciertamente de acuerdo a todas las suposiciones de mi cliente, era sexo consensual. Fue ella quien se le acercó, ella nunca objetó, ella nunca protestó, ella nunca pidió ayuda. Ella lo abordó con entusiasmo, y es bastante claro basado en cómo el agente Holmes describió esa interacción. Fue Jane Doe 5 quien buscaba a mi cliente para tener sexo, yendo a su casa, entrando a su habitación, acercándosele. Ella indicó que ahora está enfadada con la iglesia. En sus palabras, está enfadada con la iglesia. Y ahora ella pide ayuda y dice que fue forzada a participar de estos actos, a pesar de que ella admitió, me refiero a Jane Doe 5, que tuvo sexo con el señor García en múltiples oportunidades, y no existe evidencia de que fue otra cosa más que sexo consensual en cada una de ellas. ¿Serviría de algo esa estrategia? Veamos lo que declaró el juez Marcus cuando revisó la moción 995 de la defensa para desestimar todos los cargos. García y sus dos coacusadas fueron abusivos, usando la religión como grilletes invisibles, indicó el juez, de acuerdo al Times. Usaron el hecho de que estas muchachas fueron miembros de la iglesia durante todas sus vidas y que sus familias eran miembros de la iglesia, dijo. Ellas creían que García era el apóstol de Dios y que debían obedecer sus deseos. ¿Por qué otro motivo estas muchachas participarían de actividades sexuales con García? No hemos visto nosotros que en el mundo, ya sea asesinos, ladrones,
secuestradores salen libres, hermanos. Y decimos nosotros, ¡qué injusticia! Pero fue la astucia de quién, hermanos, del abogado, que sabiendo aquel mal obrar que hizo aquel hombre, buscó conforme a la ley, ¿verdad? Los elementos para qué cosa. Es que este hombre está demente, es que este hombre está bajo la influencia del alcohol, y ya busca los elementos para poder qué cosa, proteger. Es evidente que tienes toda tu confianza depositada en la astucia de tus abogados terrenales, porque sabes que Jesucristo no intercederá por ti si no te arrepientes. ¿Vas a confesar tus pecados ante los hermanos de tu iglesia, Naasón, del mismo modo en que les exiges a ellos que lo hagan para volver a estar en comunión con Dios? ¿Vas a admitir que fue por permitir que tus ministros te exaltaran dentro de los templos, durante los servicios, proclamándote santo, perfecto, apartado del mal y pleno de la gloria de Dios, que acabaste humillado? Si ya es un hecho que tus víctimas tendrán el valor de testificar bajo juramento en tu contra durante el juicio, ¿tendrás tú el mismo valor para exponerte a ser interrogado? Pero el abogado nos dice, tengo estas dos reglas, yo te puedo librar. Y te voy a decir lo primero que el abogado le dice a su cliente. Porque aunque usted sea culpable, yo voy a buscar la forma que en su culpabilidad usted sea librado o pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado, buscar la forma de que sea lo menos que. ¿Qué estrategia están siguiendo entonces? Que si va al juicio, lo van a encontrar culpable y le van a dar una sentencia de cárcel de por vida. Que a cambio de la declaración de culpabilidad, los fiscales recomendarían al juez una sentencia de 17 años de prisión, menos los 3 que lleva encarcelado, para un total de 14 años. Así es, Naasón Joaquín confiesa que es un pederasta para evitar un juicio en el que, según la fiscalía, se iba a presentar evidencia explícita sobre el abuso a 5 fieles de su congregación. Pues este acuerdo le baja de 19 a 3 cargos, es decir, la fiscalía aceptó quitarle 16 delitos. Me preocupa que esta situación pueda provocar reacciones negativas, siendo ustedes testigos, por lo que puedan oír o lo vayan a ver. Él evitó enfrentar a sus víctimas, enfrentar los otros 16 cargos que estaban pendientes en la corte criminal. También evitó que toda la evidencia se pudiera publicar. Pero fue la astucia de quién, hermanos, del abogado, que sabiendo aquel mal obrar, buscó conforme a la ley, ¿verdad? Los elementos para qué cosa, para poder qué cosa, pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado, buscar la forma de que sea lo menos que. Yo he sido juez por mucho tiempo, 38 años, y nunca deja de sorprenderme las cosas que hace alguna gente en nombre de la religión y cómo se arruinan vidas bajo el velo de servir a un ser supremo. En cuanto a las Jane Does, en este momento les pido disculpas, mis manos están atadas, los abogados hacen lo que hacen. En este momento estoy de manos atadas, pero quiero decirle a todas las Jane Does que el mundo las ha escuchado, se los aseguro. Y en cuanto a los miembros de las familias que han abandonado a las Jane Does, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y en cuanto al acusado, le digo, usted es un depredador sexual. Se le niega la probatoria en cuanto al cargo 7.
Sección 2, sección C, se le condena a cárcel por un periodo de 8 años. En cuanto al cargo 9, violación de las sucesiones correspondientes de la ley, se le condena a un periodo consecutivo de 8 años en la prisión y, de acuerdo con las leyes de California, en cuanto al cargo número 1, sección C, se le asigna a cumplir otro periodo de cárcel, un total de 16 años y 8 meses. Se va a asignar restitución, se le suspende la revocatoria, se le ponen los recargos por seguridad, de acuerdo con lo que establecen las leyes de California. De acuerdo a la ley, usted tendrá que pagar restitución en los términos que se determinarán el 18 de agosto. No se le ordena comparecer. Se le acreditará el tiempo de reclusión que ya ha purgado. Hemos concluido. Y la Iglesia de la Luz del Mundo, aquí en México, emitió un posicionamiento tras darse esta sentencia contra su líder Nazón Joaquín García. Señala textualmente: el apóstol de Jesucristo no ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la Iglesia y a su familia. Si el asunto no es en contra de los miembros de la Iglesia. Analicemos bien esta situación. ¿De qué se supone los pretende proteger? Cuando el asunto no es en contra de los miembros de la Iglesia, te están dando a tole con el dedo. No permitas que te mientan. Ponte buzo caperuso. No te dejes engañar. No permitas que insulten a tu chispa de inteligencia. No dejes que se aprovechen de tu buena fe y de tu necesidad de Dios. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a este canal, darle like al video y compartirlo. Gracias.